Mi esposa siseó. «Quédate en la parte de atrás, no me avergüences». 30 segundos después, la multimillonaria pasó a su lado y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba de pie detrás de una columna de mármol cuando Eleanor Price tomó mis manos. No las estrechó, las tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes. No miró mi smoking, miró mi muñeca, la pálida cicatriz que corría como un signo de interrogación por un trabajo que salió mal 20 años antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La sala seguía tarareando risas de jazz, el suave tintineo de las copas. Pero por un segundo, todo se quedó en silencio. «He estado buscándote durante 28 años», susurró ella. Alguien dejó caer una copa. No tuve que darme la vuelta para saber quién fue. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo de antes, cada pequeña humillación, cada palabra tragada regresó de golpe. Y todo lo de después cambiaría mi vida. La gala era la noche de Marianne. Lo había dicho al menos 3 veces en el trayecto desde Rockford, alisando su vestido, revisando su lápiz labial en el espejo, como si nos dirigiéramos a una sesión de fotos en lugar de una recaudación de fondos. «La nueva dueña estaba en la ciudad», dijo ella. «Los donantes estarían observando. La apariencia importaba. Solo quédate atrás», me dijo mientras entrábamos en la fila del servicio de aparcacoches junto al río. «Deja que yo me encargue de las presentaciones». Asentí. Siempre lo hacía. Dentro el salón olía a cera de dinero y perfume, y a algo floral que salía por los conductos de ventilación. Un trío tocaba jazz suave cerca de las ventanas. Las luces del río parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Marianne se deslizó delante de mí, con los tacones haciendo clic y los hombros hacia atrás. Parecía estar en su salsa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. Mis manos eran el problema. Ella las notó en el baño. Agarró mi muñeca como si estuviera revisando un reloj. «Dios, Tom», dijo bajando la voz. «Se ven rudas». «Son manos», dije. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. «Toma, solo cubre lo peor». Me quedé mirando la mancha color crema en mi palma. Los callos, la cicatriz, el lugar donde un cable con corriente me mordió en el año 2003 cuando un disyuntor estaba mal etiquetado, y el dueño de la casa juró que todo estaba apagado. «Estas son del trabajo», dije. «Y esto es del éxito», dijo ella señalando hacia el salón. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Me lavé esa cosa en el lavabo, viéndola remolinarse como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar en la sala, y ella hizo lo que siempre hacía. Me colocó detrás de su hombro, medio paso atrás, lo suficientemente cerca para ir a buscar una bebida, lo suficientemente lejos para no ser visto. «Quédate atrás», siseó mientras un grupo de ejecutivos se acercaba. «No me avergüences». Me quedé junto a la columna, observé a la multitud, escuché. Marianne se reía de chistes que ya había oído antes. Hablaba de liderazgo, cultura y ética como si fueran inventos personales. La gente asentía. Las copas tintineaban. Nombres que no reconocía pasaban flotando. Entonces la música bajó y una onda recorrió la sala. Las cabezas se giraron. Los teléfonos desaparecieron. La dueña había llegado. Eleanor Price se movía como si no necesitara permiso. Alrededor de 55 años, vestido negro sencillo, cabello recogido, sin joyas dignas de mención, lo que significaba que probablemente sí lo eran. Estrechaba manos mientras caminaba, pero sus ojos estaban escaneando, buscando. Marianne se enderezó, levantó su copa y dio un paso adelante con una sonrisa que yo conocía bien. Eleanor no la vio. Pasó de largo de la sonrisa, pasó del brindis, directamente hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se bloqueó con la mía y se mantuvo. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas abiertas. Cuando tocó mi mano, hizo una pausa.
Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. Detrás de ella la sala reaccionó. Una brusca toma de aire. El fino repique de cristal sobre piedra. La copa de Merian se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Eleanor e intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Todo lo que pude articular fue: creo que tiene al hombre equivocado. Ella negó con la cabeza solo una vez. No, dijo. No me equivoco. Merian se abrió paso, con el color desapareciendo de su rostro. Eleanor, señora Price, este es mi esposo, Tom. Es un electricista del sindicato, dijo Eleanor suavemente sin apartar la vista de mí. De Rockford. Merian se quedó helada. Me sentí pequeño y alto al mismo tiempo, visto de una manera en la que no lo había sido en años, en décadas. La música volvió a sonar con torpeza. Alguien se rió demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer el cristal. Eleanor apretó mis manos una vez más. Hablaremos, dijo, pronto. Luego se fue, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Merian me miró como si hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué fue eso?, exigió con la voz tensa. ¿Qué le dijiste? Nada de lo que yo dijera, ella me lo dijo a mí. Su mandíbula trabajó. Se inclinó para recoger su bolso, luego se enderezó, recuperando la compostura. «Ve a buscar otro trago», dijo, «y quédate atrás». Lo hice, pero algo había cambiado. Podía sentirlo en mi pecho, como una puerta que había estado cerrada durante años y que se había entreabierto. Observé a Eleanor desde el otro lado de la sala mientras Merian subía al escenario alabando la integridad y la visión. Vi a los donantes inclinarse. Vi a la gente mirarme, ahora con curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado parado atrás porque pertenecía allí o porque me lo habían ordenado. No sabía por qué Eleanor me había estado buscando. No sabía qué sabía ella, pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. No dormí esa noche. Merian yacía a mi lado, rígida como una tabla, de espaldas. La habitación del hotel estaba en silencio, excepto por el zumbido del tráfico a lo largo de Walker Drive y la sirena ocasional rebotando en el río. Me quedé mirando al techo, repitiendo el rostro de Eleanor una y otra vez. Cómo sus ojos habían ido directos a mis manos. Qué tan segura había sonado cuando dijo mi nombre. 28 años. Por la mañana Merian ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. Cuando notó que la observaba, me dio la espalda. En el viaje de vuelta a casa a Rockford, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando el periódico local cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Chicago. «¿Tom Keller?», preguntó una mujer cuando respondí. «Sí, soy Eleanor Price». Cerré los ojos. Nos encontramos en una cafetería a la salida de Alpine Road. De esas con bancos de vinilo y una campana en la puerta que todavía tintinea al entrar. Eleanor ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos entrelazadas alrededor de una taza desconchada. Sin séquito, sin asistente, solo ella. «¿Todavía bebes el café solo?», dijo mientras yo me deslizaba en el reservado. «Nunca dejé de hacerlo», dije. Ella sonrió, la curva más pequeña de su boca, y por un segundo la vi más joven, con el pelo al viento, riendo en las gradas con una bandeja de cartón de nachos equilibrada sobre sus rodillas. «¿Te acuerdas?», pregunté. «Lo recuerdo todo», dijo ella. «Ese es el problema». Me contó que había vuelto a la ciudad una vez, hace años. Pasó por delante del antiguo campo en Boylan. La valla de tela metálica estaba oxidada. La hierba del jardín exterior estaba a parches, pero aún podía verme en el plato en 1995. Parte baja de la séptima, 2 outs. El crujido del bate. La forma en que todo el lugar se puso de pie a la vez. «Le dije a mi compañera de cuarto que me iba a casar contigo», dijo como si hablara del tiempo. Me reí.
breve y sorprendido. Ni siquiera podía permitirme un coche en aquel entonces. «Tenías algo mejor», dijo ella. «Eras firme». El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada, el sabor del polvo, la voz de mi padre desde las gradas antes de que se enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol, sobre el funeral, sobre las facturas, sobre el trabajo en la planta que se convirtió en un aprendizaje y luego en una tarjeta del sindicato. «Te escribí», dijo ella en voz baja. «Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ahí. Nunca recibí nada», dije. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sé». No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre cómo estaba cambiando Rockford, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, solo escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. «Si alguna vez necesitas entender el papeleo», dijo, «llama a este número. No se trata de dinero, se trata de claridad». Esa noche Marianne notó la tarjeta. «¿Quién es Eleanor Price?», preguntó. Demasiado casual. «Alguien de mi pasado», dije. Ella sonrió sin calidez. «Qué curioso cómo aparece el pasado justo cuando el futuro está en juego». No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que podría haber sido. Y luego pensé en mi cuenta de jubilación porque, por primera vez, me di cuenta de que no recordaba el último estado de cuenta que había visto. No fui a buscar problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre desaparecido. Cada trimestre, como un reloj, solía haber un sobre grueso esperando en el buzón cuando llegaba a casa del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión, cosas aburridas, cosas reconfortantes, pruebas de que 35 años de mañanas tempranas y cables con corriente se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobre no había aparecido en un tiempo. Al principio me dije a mí mismo que ahora todo era digital. Marianne lo había dicho más de una vez. «Lo digital es más limpio, Tom». Pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba terminales y etiquetaba paneles, mientras bebía café en la mesa de descanso, mientras conducía a casa pasando por el antiguo local del sindicato en East State Street. Esa noche Marianne estaba hablando por teléfono cuando entré. «Lo sé», dijo ella riendo suavemente. «Él no entiende de números, yo me encargaré». Se dio la vuelta cuando me dio. Algo en mi pecho se enfrió. Más tarde, después de que ella subiera, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de impuestos y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero la carpeta azul de jubilación no estaba. Revisé el archivador, el armario del pasillo, el estante de garaje donde guardábamos los manuales viejos. Nada. «Mary», llamé. Ella bajó despacio, con cuidado. «¿Qué? ¿Dónde está la carpeta de jubilación?». Ella frunció el ceño como si hubiera preguntado una tontería. «¿Para qué necesitas eso?». «Solo quiero verla». Ella hizo un gesto con la mano. «Ahora todo está en línea, no tienes que preocuparte por eso». «Me preocupa», dije. «Siempre la he mirado». Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de suavizarlos. «Tom, ¿estás cansado? Has estado distraído desde esa gala. Déjame manejar esto». Esa palabra otra vez. Manejar. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo de la misma manera que lo hice en Chicago, escuchando el crujir de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente pasé por la cooperativa de crédito en mi descanso para almorzar. La mujer del mostrador me conocía. Habíamos ido a la misma escuela secundaria, aunque ella iba un año por detrás. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y luego levantó la vista. «Su dirección de correo fue cambiada», dijo. «¿Cuándo?» «Hace unos 6 meses». «¿A dónde?» Ella dudó. «A un apartado de correos en la ciudad». Sentí que se me caía el estómago. ¿Quién autorizó eso? Miró la pantalla. Su esposa, poder notarial. La me quedé mirando. Yo nunca firmé un poder notarial. Ella se mordió el labio. «Está en el archivo, Tom».
Regresé al taller con las manos temblando al volante. Cada semáforo en rojo se sentía más largo que el anterior. Esa noche le pedí a Merian que se sentara. Fui a la cooperativa de crédito, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué harías eso? Dijeron que cambiaste la dirección de envío y que tienes un poder notarial. Ella suspiró como si yo fuera un niño que hubiera interrumpido su trabajo. Fue simplemente más fácil de esa manera, que olvidas de las cosas. No olvido mi propio nombre. No seas dramático. Pedí ver el papeleo. Ella trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó por la mesa. Era gruesa. Pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba en ella. ¿Ves?, dijo ella suavemente. ¿Firmaste? Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó una pila de formularios después de la cena. Dijo que eran actualizaciones para seguros y beneficios. Había firmado donde ella me indicó. Dijiste que esto era rutinario. Lo era, dijo ella. Estás viendo demasiado donde no hay nada. Pasé las páginas. Cambios de beneficiario, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Mi cabeza empezó a palpitar. Tom, dijo ella bajando la voz. Te estás confundiendo, eso pasa. Esa palabra, confundido, aterrizó con más fuerza que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia atrás. Necesito tiempo. Ella asintió, ya poniéndose de pie. Por supuesto, solo confía en mí. Esa noche llamé al número de la tarjeta de Eleanor. El contador forense que ella recomendó se reunió conmigo en un restaurante cerca del antiguo centro comercial, con un bloc legal entre nosotros y una jarra de café quemados sobre la mesa. Habló claro. Explicó cómo las cuentas podían ser redirigidas, cómo funcionaba la entrega sin papel, lo fácil que era mover cosas sin levantar alarmas si un cónyuge controlaba el flujo de información. «No estás loco», dijo, «y no estás solo». En el viaje de vuelta a casa, me detuve en el estacionamiento de una tienda de comestibles y simplemente me quedé allí sentado, con las manos en el volante. Pensé en la forma en que Merian se había reído por teléfono sobre cómo le había dicho a la gente que yo no entendía de números, sobre lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber explotado, podría haber gritado, arrojado la carpeta al otro lado de la habitación, exigido respuestas. En cambio hice algo que mi padre me enseñó después de que me expulsaran de un partido por falta en un arranque de ira allá por 1995. Fui más despacio. Lo escribí todo. Fechas, palabras, cambios. Y por primera vez no me quedé atrás. Merian se volvió más astuta en el momento en que se dio cuenta de que yo sentía curiosidad. No fue una confesión total, ni una pelea a gritos. Fue más sutil que eso, como la forma en que un buen ladrón no hace saltar la alarma, solo cambia el código y sonríe mientras tú forcejeas con el picaporte. 2 días después de que preguntara por la cooperativa de crédito, llegué a casa y encontré los cajones del escritorio reorganizados. No desordenados, peor aún, impecables, vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, del tipo plateado barato que compras en la ferretería. «¿Qué es eso?», pregunté señalándolo. Merian no levantó la vista de su portátil. «¿Privacidad? También es mi material». Ella hizo clic con el ratón como si no me hubiera oído. «Tus cosas están en el garaje». Fui al garaje y abrí la vieja caja de plástico donde guardábamos manuales y garantías. Había bombillas, cinta americana, una bolsa de adornos navideños y un directorio de la iglesia plastificado del año 2012. Ni rastro de la carpeta de jubilación. Esa noche ella se sentó en el sofá hojeando una revista como si todo fuera normal. «Tom», dijo sin levantar la vista, «hoy hablé con el Departamento Legal de Recursos Humanos». Se me apretó el estómago. «¿Sobre qué?» «Sobre ti», dijo ella, y finalmente me miró a los ojos. «Has estado actuando de forma extraña desde la gala». Dejé que eso se asentara por un segundo. El descaro de aquello, la forma en que podía retorcer la realidad hasta que yo fuera el problema. Pregunté dónde fueron nuestros estados de cuenta de jubilación. Dije. Y yo respondí. Dijo ella. Digital, más limpio, menos desorden. Yo no soy desorden. Dije.
Ella dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu cobertura médica, Tom? Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Ella me dedicó esa sonrisa de recursos humanos. Suave por fuera, hierro por dentro. Has estado trabajando a tiempo parcial últimamente. Has tenido esos dolores de cabeza. Si vas a empezar a acusarme de cosas, va a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí saboreando la palabra. Es simplemente la realidad, dijo ella. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. No entiendes cómo funcionan estos beneficios. Ahí estaba otra vez, esa frase que había estado usando como un martillo. No entiendes. Quería gritar. Quería decirle que yo había cableado la mitad del polígono industrial del extremo sur de la ciudad y que ni una sola vez dejé de entender la diferencia entre un cable fase y un neutro. Pero esto no era eléctrico. Esto era personal. Esto era alguien tratando de hacerme dudar de mi propia mente. Así que hice lo único que ella no esperaba. Asentí. Está bien, dije en voz baja. Muéstrame. Sus ojos se entrecerraron. ¿Mostrarte qué? Las cuentas, dije. Inicia sesión ahora mismo. Ella vaciló el tiempo justo para decirme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió su portátil y lo giró hacia mí, con los dedos volando sobre las teclas. Simplemente te sentirás abrumado, dijo. Lo intentaré, dije. Inició sesión rápido como un mago practicando. La pantalla parpadeó. Aparecieron números. Se desplazó rápidamente, demasiado rápido, y luego cerró el portátil de golpe. ¿Ves? Dijo. Todo está bien. Eso no es mostrarme, dije. Lo es, espetó ella. Luego suavizó su tono. Tom, no estás pensando con claridad. La miré. A la mujer a la que había defendido en funerales, vacaciones y reuniones de padres y profesores. La mujer que solía apoyar su cabeza en mi hombro en el autocine cuando todavía nos reíamos. Estoy pensando con más claridad de la que he tenido en años, dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública de Rockford. Eso le habría sonado gracioso a mi yo más joven. Yo, el tipo que preferiría reconstruir un motor antes que restablecer una contraseña, sentado en una computadora pública con gafas bifocales posadas en mi nariz, como si de repente me hubiera convertido en mi padre. Pero lo hice. Saqué mi teléfono y llamé de nuevo al contador forense. Está bien, dije. Háblame como si tuviera 5 años. Él se rió entre dientes. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió lentamente. Recuperación de correo electrónico, preguntas de seguridad, autenticación de 2 factores. Me peleé con el teclado de la biblioteca como si estuviera cubierto de grasa. Mis dedos no dejaban de pulsar las teclas equivocadas. Refunfuñé entre dientes y recibí una mirada de una bibliotecaria adolescente, como si hubiera insultado a su gato. Después de 40 minutos, finalmente entré en un correo electrónico antiguo. Merian no sabía que todavía tenía acceso a uno que había usado cuando el programa de aprendizaje del sindicato nos obligaba a hacer módulos en línea. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección, una confirmación de actualización de beneficiario que nunca había visto porque había sido enviada la nueva bandeja de entrada digital que Merian controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chilló como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir me detuve en el restaurante de East State Street y me reuní con el abogado que Eleanor había recomendado. Tenía unos 60 años. Vestía un traje sencillo y hablaba como un tipo que se había pasado décadas viendo a la gente mentir bajo luces brillantes. No hace falta que sea ruidoso, me dijo golpeando la pila de papeles. Solo tienes que ser preciso. No estoy tratando de arruinarla, dije. Él levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana Merian organizó un brunch para donantes en nuestra casa. No me lo pidió, me lo informó. Solo quédate arriba, dijo arreglando flores en un jarrón como si estuviera audicionando para un reportaje de revista.
Estamos discutiendo iniciativas de liderazgo. Casi me río. Liderazgo en mi propia casa. Había planeado editarlo, seguir reuniendo pruebas en silencio. Pero entonces oí a una de las esposas de los donantes decir en la entrada: «Mary-Ann, ¿tu casa está tan cuidada?» Cuidada como un museo, como si yo fuera una pieza de exhibición polvorienta en la sala del fondo. Algo en mí se rompió, no en ira, sino en resolución. Bajé las escaleras, no con un smoking esta vez, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros desgastados y una camisa de botones sencilla que yo mismo había planchado. Los ojos de Mary-Ann se abrieron de par en par como si hubiera entrado desnudo. «Tom», siseó con los dientes apenas moviéndose. «¿Qué estás haciendo?» «Vivir aquí», dije. Un par de personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre canoso con chaqueta, miró mis botas y sonrió como si las aprobara. «¿Son unas Red Wings?», preguntó. «Sí», dije. Él asintió. «Buenas botas, mi padre llevó esas toda su vida». La sonrisa de Mary-Ann se quedó congelada. Por un segundo no fui invisible. Esa noche, después de que todos se fueran, Mary-Ann me acorraló en la cocina. «Me has avergonzado», dijo con la voz temblando de rabia. Me apoyé en el mostrador y la miré con calma. «Tú llevas años avergonzándome». Su cara se puso roja. «¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te habló en una gala?» No respondí a eso. No le di nada que pudiera retorcer. En su lugar fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Viejos recortes de béisbol, una foto de equipo descolorida y una cinta de cassette con la letra de Eleanor que decía «Verano del 95». Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera volver al pasado, sino porque me recordaba que una vez fui un hombre que se plantaba en la caja de bateo y no parpadeaba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Eleanor. Sin corazones, sin palabras dulces, solo una hora y un lugar. Una cafetería cerca del centro de Rockford, tranquila, neutral. Cuando nos vimos, parecía cansada de una manera que el dinero no puede arreglar. «Yo no crecí así», dijo, mirando a su alrededor como si todavía no pudiera creer que fuera dueña de empresas. «Mi primer apartamento tenía goteras en el techo. Aprendí a guardar los recibos porque nadie más me iba a proteger». Deslizó una carpeta por la mesa. No era dinero en efectivo, era acceso. Copias de políticas corporativas, un esquema de procedimientos de cumplimiento, los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de recursos humanos de Mary-Ann. «Tu historia necesita luz natural», dijo ella. «No drama, luz natural». Tragué saliva. «Ella va a venir a por mí». Eleanor asintió una vez. «Entonces lo haremos bien». Salí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como el de un cinturón de herramientas. Mary-Ann pensó que había cerrado el archivador. No se dio cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, cena de premios a la ética y el liderazgo, con el nombre de Mary-Ann en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo parecido a la lástima, porque ella estaba construyendo toda su vida sobre una imagen. Y yo finalmente tenía el papeleo que podía derribarla en silencio, legalmente, ficha a ficha. El salón estaba más ruidoso esta vez, no por la música, sino por las voces. Voces bajas, superpuestas, seguras, que pertenecían a personas que se creían a salvo. La cena de los premios a la ética y el liderazgo se celebró en un hotel junto al río. Todo cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hacía sentir importante solo con entrar. Mary-Ann lo había planeado todo al minuto. Llegó temprano con la carpeta en la mano y los tacones haciendo clic como un metrónomo. Abrazó a los donantes, se rió de chistes internos, besó mejillas. Su nombre estaba impreso en pancartas junto a palabras como integridad, transparencia, valores corporativos. Llegué 10 minutos tarde, no porque estuviera nervioso, sino porque el tiempo importa. Llevaba una chaqueta oscura y botas limpias. Ni llamativo ni desafiante, solo yo. Saludé al aparcacoches, di las gracias a la anfitriona y tomé asiento cerca de la parte de atrás, donde a Mary-Ann siempre le gustaba que estuviera. Desde el escenario se veía radiante, segura, intocable.
Cuando empezó su discurso, la sala se silenció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo al micrófono: es nuestra responsabilidad como líderes mantener los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí que una extraña calma me invadía porque sabía lo que ya estaba en marcha. 3 días antes, los paquetes habían salido por los canales adecuados, con sellos de tiempo y recibos. El comité de auditoría, el asesor externo, el enlace de la junta directiva que Eleanor me había presentado discretamente. Nada se filtró, nada fue sensacionalista, solo hechos. Reembolsos de gastos que no cuadraban, declaraciones de conflicto de intereses incompletas, correos electrónicos de recursos humanos documentando presión sobre los cónyuges para firmar documentos rutinarios, cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado, pequeños cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre de traje gris susurrar a una mujer en la mesa principal. Apareció otro teléfono, luego otro. Merian siguió hablando. Su voz vaciló solo un poco. Porque la dignidad en el lugar de trabajo no es solo un eslogan. Una mano se levantó cerca del frente. «Merian», dijo un miembro de la junta poniéndose de pie. «¿Podemos hacer una pausa?» La sala cambió. Las sillas crujieron. Alguien se aclaró la garganta. Merian sonrió tensamente. «Por supuesto». Él no volvió a sentarse. «Hay algunas preguntas», dijo con cuidado, «que deben ser abordadas antes de continuar». Los ojos de ella recorrieron la sala, buscando ayuda, buscando control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí, no asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido viajó. La tela contra la silla, el roce de las botas en la alfombra, las cabezas se giraron. «¿Quién es ese?», susurró alguien. El rostro de Merian se puso pálido. «Esto es muy inapropiado», dijo con la voz repentinamente aguda. «Este es mi marido. Está confundido». Ahí estaba, esa palabra otra vez. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome unos metros del escenario. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes, más firmes de lo que habían estado en años. «No estoy confundido», dije. No levanté la voz. No era necesario. «Estoy informado». Un murmullo recorrió la multitud. El miembro de la junta asintió una vez. «El señor Keller ha proporcionado documentación», dijo. «Documentación sustancial». Merian soltó una carcajada. Un sonido quebradizo. «Esto es un asunto personal, una disputa matrimonial». «No», dijo el miembro de la junta. «Es un problema de cumplimiento». El proyector detrás de ella cobró vida. Encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas. Merian se dio la vuelta con los ojos de un lado a otro, los labios entreabiertos sin emitir sonido. Se agarró al atril como si éste pudiera sostenerla. «No entienden», dijo con la voz quebrada. «Esto se está sacando de contexto». Di un paso más hacia adelante. «He estado atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Merian», dije. Se hizo un silencio absoluto. Ella me miró entonces, no con ira, ni siquiera con miedo, sino con algo parecido a la incredulidad, como si hubiera construido todo su mundo sobre la suposición de que yo nunca me levantaría. Le tembló la mano. El vaso de agua del atril se volcó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudarla. El miembro de la junta agradeció a los asistentes por su paciencia y anunció una suspensión temporal pendiente de revisión. Los donantes evitaban el contacto visual. Algunos me miraron con algo parecido al respeto. Merian fue escoltada fuera del escenario con sus tacones haciendo clic fuera de ritmo por primera vez en mi vida. No la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a zumbar de nuevo, esta vez con una energía diferente. ¿Preguntas? Reales. Cuando finalmente salí, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Eleanor se unió a mí un momento después. No me tocó. «Lo hiciste», dijo ella. «Lo hicimos bien», respondí. Ella asintió. Dentro las fichas de dominó seguían cayendo,
Pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, sentí algo que no había sentido desde aquel verano del 95. Solidez. Me mudé la semana siguiente, no con prisa ni en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío: herramientas, ropa, una caja de fotos viejas, el casete del 95, y dejé el resto exactamente donde estaba, que la casa pareciera cuidada sin mí. El abogado se encargó del resto. Debido al rastro de papel, porque todo se había hecho en silencio y correctamente, el divorcio no se convirtió en un circo. Los cambios de beneficiario fueron revertidos. Las cuentas de jubilación fueron corregidas. El poder notarial fue anulado. No fue un premio gordo, fue justicia. Y después de años de que me dijeran que no entendía de números, la justicia se sentía como ganar. Merian perdió su trabajo antes incluso de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a las violaciones de ética, especialmente a las públicas. Me enteré por el pueblo, porque en Rockford siempre te enteras, de que ella estaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que le gustaba usar con los demás. No me regodeé, no llamé, no fui a buscarla. La venganza, aprendí, no es ruidosa cuando se hace bien, es definitiva. Los días de calma fueron más difíciles. Hubo mañanas en las que me despertaba solo en un pequeño apartamento cerca de la calle Charles y sentía el peso de todo asentarse en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo pequeño a ti mismo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo se me había pasado por alto. Pero luego hubo otros momentos, como la primera vez que revisé mis cuentas por mi cuenta y entendí cada línea. O la tarde que pasé por el antiguo campo de Boylan y vi un partido de secundaria desde las gradas, con el crujido del bate sonando igual que siempre. O el día que me encontré con Eleanor para tomar un café de nuevo, sin gala, sin discursos, solo un lugar tranquilo cerca del centro con tazas desconchadas y pasteles malos. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora, no sobre dónde habíamos estado. No fingimos que volvíamos a tener 25 años. No apresuramos nada. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales. Buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, rock clásico saliendo por los altavoces de su viejo todoterreno. A veces no hablábamos en absoluto. Eso era suficiente. Pensé mucho en la dignidad en esas semanas, sobre lo fácil que es regalarla, compromiso tras pequeño compromiso, sobre cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A los 57 años, no estaba empezando de nuevo, estaba recuperándome a mí mismo. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido indisible, subestimado o discretamente apartado, tómate un momento para asimilar ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más historias sobre la fuerza silenciosa, las lecciones duras y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan toda su vida intentando impresionar a una sala. Otras finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente.